Cuando una persona, un hijo de Dios, le dice al Señor, glorifícate, es porque le está diciendo, manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria, manifiéstate, glorifícate, o sea, demuestra quién eres, ¿verdad? Y creo que eso es una de las más grandes peticiones que el pueblo de Dios debe tener, que el Señor se glorifique en su vida, para que pueda tener testimonio de la gloria del Señor. Estuvimos platicando acerca de qué tengo que hacer. ¿Se recuerda usted de ese tema, verdad? ¿Qué tengo que hacer? Y yo le planteaba cómo el inicio de la vida del cristiano, a la luz de la palabra, empieza con un arrepentimiento. Cómo ese arrepentimiento le abre las puertas para que Cristo entre al corazón y circuncide, haga sangrar su corazón, que quite lo carnal y que pueda, luego de haber entrado Cristo, pueda entrar el Espíritu Santo para que encienda la fuente de agua viva, que son como ríos, dice la palabra, que fluyen desde nuestro interior para vida eterna. Y le estaba diciendo que esas son unas indicaciones de lo que tenemos que hacer. Sin embargo, hay algunas tareas en las cuales como cuerpo de Cristo tenemos que llevar a cabo constantemente para hacer lo que nos mandaron a hacer. Yo quiero platicarles acerca de lo que el cuerpo literal de Cristo en la tierra hizo una función pentaministerial, o sea, funcionó como los 5 ministerios. Él hizo una función apostólica porque es el apóstol de nuestra fe, según la carta a los Hebreos. Jesús funcionó como un profeta porque se sentó allá en el monte de los Olivos, se sentó allá en el monte de la Transfiguración y les manifestó la gloria venidera y el juicio sobre Israel como un profeta. Pero igualmente también es reconocido como el pastor de los pastores, es reconocido como el maestro de los maestros. Y si alguien es reconocido como evangelista, es el Señor Jesús. Entonces él tenía tremenda manifestación en un cuerpo, en su cuerpo literal. Él funcionó en los 5 ministerios. Ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos creen esa palabra? Ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, en un cuerpo de Cristo tienen que funcionar los ministerios. Pero los ministerios son, según Efesios capítulo 4, en el verso 12, dice que Él constituyó desde el verso 11 a los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores y maestros. Y en el verso 12 dice, para capacitar, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Alguien trajo Strong's Concordance o Concordancia Strong's? ¿O tiene link para que me pueda ver la palabra ministerio ahí en griego? Y quisiera decirle, mientras alguien me lo busca, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Entonces, yo quisiera hablarles acerca de dos funciones tremendas que la iglesia tiene. Una es una función ministerial y la otra es una función del cuerpo de los santos. Los ministerios estamos llamados y capacitados por el Señor a la luz de su palabra para poder enseñar, para capacitar y que el cuerpo de Cristo pueda desarrollarse. Para los ministerios estamos llamados a enseñar las diaconías. Las diaconías, a ver, hay diáconos, servidores para la obra del servicio, como un sirviente. Gracias, amados hermanos. Para la obra del servicio, capacitar a los santos para la obra del servicio, para hacerlos siervos. Entonces quisiera decirle que hay dos tareas fundamentales que se deben desarrollar dentro de la iglesia. Una es puramente ministerial. Es para los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Y la otra función después es una función de los diáconos, de los servidores. Desde el día en que usted conoció a Cristo, debe ser capacitado para poder servir al Señor. Yo leí una oportunidad en un porta información que decía: el que sirve, sirve; el que no sirve, no sirve, decía. No sé hasta dónde llegaba. Entonces yo quisiera emplearme en un momento en la función de los ministerios primeramente, porque los ministerios tenemos la obligación de hacerle llegar el conocimiento de las diaconías del trabajo, el servicio del trabajo. Para ese servicio del trabajo, de la obra, el Señor nos da a nosotros 4 diaconías. Nos entrega la diaconía de la palabra, nos entrega la diaconía del Espíritu, nos entrega la diaconía de la justicia y nos entrega la diaconía de la reconciliación. Los ministerios tenemos que llevarle al pueblo, a los santos, esas diaconías, porque esas diaconías van a servir como los ejes de trabajo. Por ejemplo, o los ejes de seguridad del trabajo, para que ese trabajo cumpla una función. Por ejemplo, cuando usted construye una casa, hace 2 o 3 ejes, pero póngale que le hace 4 ejes: una pared lateral izquierda, 2 líneas centrales y una al lado derecho. 4 paredes que van a ir a lo largo. ¿Me explico? Pero esas podríamos decir que son las diaconías, que crean un espacio en donde se puede trabajar respecto a la justicia, respecto al Espíritu, respecto a la palabra y respecto a la reconciliación. Hay 4 espacios. Pero para que esas paredes, esos ejes no se vayan para allá ni para acá,
le hace unas transversales. Entonces usted hace otras divisiones adentro, para que esa pared se amarre con las de adentro, las laterales se amarren con las de adentro y ya formen los cuartitos adentro. ¿Sí? Entonces déjeme explicarle. Pongámosles que son estas que van de negro allá a lo largo, son las diaconías. Pero las que están para abajo son las tareas de edificación que tiene que hacer la iglesia, o sea, los santos. A ver, nosotros como pastores o como ministros tenemos que enseñarles que esas líneas longitudinales hay que unirlas con un trabajo que hacen ustedes. Yo enseño las diaconías y ustedes edifican. Entonces, una diaconía tiene una traducción que significa ministrar, atender y servir. Jesús dijo que Él no había venido al mundo para servir, o había venido a servir, pero no a ser servido. Eso está, creo, en Mateo capítulo 20, en el verso 28 o 29, pero creo que está en el 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por nosotros. Entonces, la palabra que usa ahí, servir, es un diaconeo. Diaconeo. Vine para servir. Pablo escribe allá en Romanos capítulo 15, verso 25, y que había ido a ministrar a los santos a Jerusalén. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Pedro también dice en su primera carta, en el capítulo 4 y en el verso 10, habla de ministrar, habla de servir, y dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces yo le puse al tema las tareas del cuerpo. Las tareas del cuerpo, habiéndole explicado que Cristo en su cuerpo literal, en Jesús, cumplió funciones pentaministeriales. Entonces la iglesia también en su cuerpo místico o espiritual tiene que cumplir funciones espirituales, ministeriales. Entonces note usted esto que le quiero enseñar. Habiendo hecho esto, nosotros decimos: ¿cómo surge la importancia de la diaconía de la palabra? La diaconía de la palabra era algo a que los apóstoles estaban dedicando con tal ahínco, con tal disposición, con tal diligencia, que llegó el momento en que solo estaban trabajando las líneas longitudinales, los ejes, pero estaban olvidando la edificación que se necesitaba dentro de los mismos santos. Por eso vienen los judíos y les dicen: ahora ustedes han olvidado a nuestras viudas, ahora han olvidado a los pobres, ahora han olvidado a los necesitados. Entonces vienen los apóstoles y dicen: bueno, para que nosotros nos podamos dedicar a la diaconía de la palabra, necesitamos elegir diáconos. Noten la diferencia. Vamos a elegir diáconos para que se encarguen de esa labor.
mientras nosotros perseveramos en la palabra y en la oración. Entonces la diaconía de la palabra es un asunto ministerial. Hechos capítulo 6 verso 4 dice: y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio, dice esta. Pero esa palabra ministerio es diaconía, a la diaconía de la palabra. Ok, ya pusimos el primer eje. Luego viene otro eje en el cual nosotros tenemos que tener mucha atención, porque incluso Pablo, como apóstol, cuando le escribe a Timoteo, en el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, y en el verso creo que está 13 sí 13, cuando le dice: ocúpate, entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de la escritura, la exhortación y la enseñanza. Le está diciendo: agarra, porque Timoteo fue un apóstol, entonces dice: agarra la diaconía de la palabra. Agarra la diaconía de la palabra. Entonces vea usted, si tenemos la diaconía de la palabra como el primer eje, veamos la siguiente diaconía. Segunda de Corintios 3:8. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio, la diaconía del Espíritu? La diaconía del Espíritu nos tiene que llevar a una vivencia espiritual sobrenatural. El mundo no conoce ese espíritu de verdad. Entonces usted puede ver en Juan 14:17, el espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero cuando ustedes sí le conocen, como ustedes sí le conocen, ¿por qué le conocen? Porque mora en ustedes y estará en ustedes. Entonces, no solamente tenemos que tener un logos, una diaconía de una administración de la palabra, sino después de haber recibido la palabra tenemos que trazar el otro eje, donde tenemos la diaconía, el servicio del Espíritu. Segunda de Corintios 3:17 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces note dos cosas. Está bien que conozcamos la palabra, pero no nos podemos quedar solamente con el contenido de la palabra. ¿Por qué? Porque la diaconía del Espíritu nos va a mostrar la gloria de la palabra. Muchas veces mucho cristiano vive el contenido del evangelio en su mente, pero nunca conoce ni experimenta la gloria del evangelio. Y el evangelio es glorioso, porque le falta una diaconía, un servicio de la palabra, amén, pero le falta el servicio del Espíritu. Cuando tiene el servicio del Espíritu, hermano, es tan importante que se pueda visualizar que ese Espíritu, como lo hablábamos anoche, los que estuvieron anoche van a entender un poquito más el punto, porque cuando llega después del arrepentimiento Cristo y después entra el Espíritu, se manifiestan las señales en el creyente. Las señales lo siguen. Pero mientras el cristiano solamente tiene la diaconía de la palabra, va a haber un conflicto, que va a querer conocer
la diaconía del Espíritu en otros cuando él puede vivir el servicio del Espíritu. Entonces cuando viene, los cristianos buscando señales, cuando las señales deben seguir al cristiano. Es que allá viene el hermano no sé quién, allá va a haber no sé cuánto, allá va. No, las señales te tienen que seguir a ti. Si te han servido la palabra, te dieron el fundamento natural del entendimiento, pero si te dan el Espíritu, te tienen que dar lo sobrenatural para que tengas una vida rica en experiencia, en que viste la gloria del Señor, diciéndole: glorifícate. Por eso le decía: glorifícate, porque eso sirve en la diaconía del Espíritu. Ay, Dios santo. Entonces mire, hay otra, no me puedo detener mucho en las diaconías, pero mire, 2 Corintios 3:9, porque si el ministerio, o sea, en el antiguo pacto hubo una diaconía, la diaconía de la ley, que la ley solo lo encontraba a usted culpable, lo condenaba y lo sentenciaba a muerte. La ley a usted no lo pudo declarar como hijo, no lo pudo declarar como perdonado, no lo pudo declarar como heredero, la ley no lo pudo declarar como parte de un beneficio de la vida eterna. Lo sentenció a muerte. Pero si esa diaconía de condenación tuvo gloria, mucho más y abundante gloria tendrá la diaconía de justicia. Hermano, mire, es que esto está bien lindo, porque fíjense que ¿cuál es la justicia de Dios para el hombre? Es Cristo. Entonces mire, la justicia de Dios consiste en que Dios dice que la justicia es dar a cada uno según se merece. Jesús vino por causa de la incompetencia humana de poderse acercar a Dios y conocer a Dios. Dios quería que lo conociéramos, pero en nuestra naturaleza imposible. Jamás pudiéramos haber conocido a Dios en esta naturaleza si el Señor no nos trae la palabra, si el Señor no nos trae el servicio de la palabra, no nos trae el servicio del Espíritu, y ahora nos manifiesta su justicia. Porque en la diaconía la justicia consiste en que Dios, viendo que usted no podía alcanzar la vida eterna por sí mismo, porque tiene una naturaleza de pecado, y que por naturaleza sus acciones tendrían que ser pecaminosas, entonces Él dice: muy bien, voy a dar el pago por el pecado, para que por la fe, creyendo en mi Hijo que va a pagar el pecado, ellos puedan tener acceso a la vida eterna, a la vida eterna. Por la naturaleza nuestra y la naturaleza de Dios había un pleito, podríamos decir. No podíamos acercarnos a Dios. Dios entonces saca el servicio de la justicia, y la diaconía de la justicia es manifestar a su Hijo. Y esa manifestación del Hijo lo podemos ver nosotros en Romanos capítulo 5, verso 1, cuando dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios. Mire el verso 18 de eso. Así pues,
como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Entonces la justicia de Dios no es un asunto de decir yo te voy a hacer un milagro. No, va más allá. La justicia de Dios se trazó con la finalidad de cambiar su naturaleza, para que habiendo creído en Cristo, un día usted sea transformado para ir a las nubes a recibirlo, o resucitar entre los muertos para ir con Él. La justicia de Dios es darle vida eterna. Entonces mire, ¿cuántas paredes llevamos así? ¿Cuál me falta entonces? Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio la diaconía de la reconciliación. Mire, hermano, realmente es impresionante lo que Dios ha hecho para la humanidad. Porque esta otra diaconía, mire, es tremendo, porque Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. O sea que aparte de manifestar su justicia, habiéndonos justificado por Él, nos reconcilia con Él. Y como nos reconcilió con Él, ahora nosotros tenemos la diaconía de la reconciliación. Y ¿sabe cuál es lo que más me impresionó a mí? El verso 19, cuando dice: a saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra, la diaconía de la reconciliación. Ahora, el más tremendo es lo que Pablo escribe en el verso 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. ¿Quiere que le explique? Un embajador es una persona que representa un reino, una nación, y usted representa el reino de Dios. Y como embajador de Cristo, dice que Dios, después de haberlo reconciliado a usted con Él, le lo hace embajador para que usted ruegue en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. La pregunta es: ¿a cuántos ha rogado usted que se reconcilien con Dios? Por favor, reconcíliate con el Señor. Por favor, porque usted como embajador es un mediador de los negocios del reino. Entonces tiene que ganar los contratos en la vida secular, pero aquí en el reino tiene que ganar almas como embajador de Cristo, reconciliando. Tremendo, hermano. Ahora, estamos hablando de las 4 líneas que sustentan el poder externo e interno del trabajo de la iglesia. Debe trabajar la palabra, debe trabajar el espíritu, debe trabajar la justicia y la reconciliación de Dios. 4 cosas.
Pero para que esas paredes no se vayan para los lados, necesitamos hacer una edificación interna dentro de la iglesia. 1 Corintios capítulo 3 verso 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Nuestras diaconías, ¿quién las puso? Jesucristo. En la palabra es Cristo. En el Espíritu, le dije, el Espíritu es Cristo. En la justicia es Cristo. Y la reconciliación es en Cristo. Entonces ese es nuestro fundamento. Ahora, en el verso siguiente viene la forma en que vamos a edificar hacia adentro. Y dice: ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, con plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, en el verso 13, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Ok, yo ya cumplí mi función ministerial de darle las 4 diaconías. Ahora les toca a ustedes. ¿Edificar con qué dice? Oro. Fíjense que se recuerda entonces, para engranar el trabajo ministerial y lo que tiene que hacer la iglesia, se recuerda que Efesios 4:13 dice que la capacitación de los santos es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces tenemos que hacer este amarre. Edificando con oro, primera pared transversal que va a amarrar las diaconías. Significa que el cristiano capacitado por los ministerios, que empieza a trazar su primera pared transversal por haberle puesto esa figura, por didáctica o por forma de enseñanza, la primera pared que tiene que trazar transversal a las diaconías es edificar con oro. Y edificar con oro significa edificar buscando la unidad. Por eso la capacitación, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Ustedes son ministros del lugar santo. Y como ministros del lugar santo, usted sabe que los elementos del lugar santo, como el candelero, fue hecho de una sola pieza. Allá en Éxodo capítulo 37, verso 17. 37, 17 dice: hizo además el candelero de oro puro. Hizo el candelabro labrado a martillo. Su base y su caña, sus copas, sus cálices y sus flores eran de una pieza. Entonces, hermano, edificar con oro es edificar la unidad en la iglesia. Qué difícil es edificar la unidad. Qué difícil, porque cada persona, cada cristiano tiene su propia percepción de las cosas. Pero como ya no puede hacer las cosas conforme a su propia percepción y su propia forma de ver la vida, y como parte del cuerpo tiene que trabajar en unidad. Como dice la palabra en el mandamiento supremo, después de amar a Dios, amad los unos, ¿qué dice? A los otros. Porque el amor es el vínculo perfecto de la unidad. Edificar en oro es aprendernos a amar los unos a los otros.
trabajar en la edificación en oro, que es la primera pared que el pueblo tiene que poner. Es lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, verso 2, cuando dice: con toda humildad y con toda mansedumbre, con paciencia, sopórtense unos a otros en amor. Hermano, ¿qué significa soportarse? Cuando usted ya no soporta lo que dice, ya no lo aguanto. Edificar en amor implica como resultado buscar la unidad. Y la unidad implica que está edificando con oro. Imagínense que el trabajo que usted hace dentro de la iglesia, buscando la unidad, buscando la unidad, buscando la unidad, tiene recompensa. Porque su obra va a ser visible. Ah, sí, hermano, pero yo nunca me peleé, yo siempre busqué la unidad. Los que edifican con oro, edifican la unidad. Esa primera, la unidad, o sea, la edificación en oro, une las 4 diaconías transversalmente. Entonces quiere decir que si edificamos la unidad, vamos a entender que la palabra no está ausente del Espíritu, ni el Espíritu ausente de la justicia de Dios, ni la justicia de Dios ausente de la reconciliación. ¿Me explico? Sino que se unen las 4 diaconías cuando edificamos en oro, en unidad. Verso 3, estábamos leyendo Efesios 4:2, luego leamos el verso 3. Dice: esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Verso 4: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Verso 6: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces, la unidad es edificar en oro. Edificar con oro, como dice el apóstol Pablo. Yo ya puse el fundamento, que es Jesucristo. Yo le estoy poniendo las diaconías. Ahora unamos las diaconías, edifiquemos con la unidad. Eso implica edificar con oro. Busque la unidad, no critique a su hermano, no señale a su hermano, no juzgue, no condene, no menosprecie, trabaje la unidad. Nuestro mal carácter muchas veces no nos deja trabajar la unidad. Esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Colosenses 3:14 para los que toman nota. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Muy bien, la iglesia traza 4 diaconías. Y el pueblo empieza a unir las diaconías, edificando en unidad. Trazó la primera pared. Ahora vamos a hacer los primeros cuartos. Va a edificar con plata. Edificar con plata, en algunas oportunidades la plata simboliza salvación, pero en este caso significa edificar con ayuno. Le voy a hablar del ayuno de Isaías capítulo 58, verso 6. Diaconías, estamos hablando de diaconías que edifican. Estamos hablando de tareas del cuerpo.
¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. Verso siguiente. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Edificar con plata. Si usted nota, ya dejamos el oro, que era buscar la unidad. Ahora hay una pared que va a unir esas diaconías, que es partir de la bendición de lo que Dios te da. Compartir de la bendición que Dios te da. Entonces empiezas a edificar en medio de la iglesia, compartiendo. Y si dentro de la iglesia hay necesitados, la edificación en plata nos permite a nosotros darle al que necesita. Hermano, no podemos ver nosotros al hermano que tiene necesidad y decirle: está bien, oremos, Dios te bendiga, Dios te ayude. Y tiene hambre y usted no le da ni siquiera algo. Tiene sed y no le regala ni siquiera agua. Entonces, edificar con plata, que es la otra pared, significa compartir de la bendición que Dios nos ha dado. No es el ayuno que yo escogí, que partas tu pan con el hambriento, que recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. ¿Cuántos podrían compartirle la bendición que Dios les ha dado? ¿Cuántos estarían dispuestos a recibir esta bendición que voy a decir? Poquitos, pero mire, ya no lo voy a preguntar otra vez. Mire, verso siguiente. Entonces tu luz despuntará. Si compartes eso, entonces tu luz despuntará como la aurora, y tu recuperación brotará con rapidez delante de ti. Irá tu justicia, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Si edificas con plata, que es compartir tu bendición con el hambriento, tu luz despuntará como la aurora, y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Donde tú no miras, Dios te va a defender. Donde tú no estás viendo qué enemigo se levanta, Dios te va a defender. Pero edifica con plata, comparte tu bendición. No hay muy pobre que no pueda dar. Podemos recibir la bendición de edificar con plata. ¿Cómo cuesta compartir? A muchos. Hermano, yo le quiero dar esta despensa. ¿Por qué le diste todo eso? No, no es para mí, es para compartir con el necesitado. Y si yo tuviera necesidad, también sería humilde para pedir. Pero ¿sabe cómo dice el Señor, hermano? Si yo tuviera necesidad, dice un salmo, yo no te lo diría a ti, dice. ¿Por qué? ¿Por qué no le diría a su pueblo que tiene necesidad? Porque mía es la tierra y la plenitud de ella, le dice. Entonces, mire, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Pero nos da el privilegio de compartir. Nos da el privilegio de compartir, para que la bendición venga sobre su vida.
Nunca cierre su mano para bendecir. Si otro bendice, no juzgue, no señale. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron esto otro? No dejes de edificar. Edifica en plata. Edifica en plata. Yo no estoy de acuerdo con que hagan esto, no importa que no sean de acuerdo. Dios te quiere bendecir. Busca la unidad, busca edificar en plata, y Dios va a traer grande bendición sobre tu vida. Voy rápido. Edificar con piedras preciosas. Estoy leyendo lo de Corintios del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, edificar con piedras preciosas. ¿Qué es edificar con piedras preciosas? Edificar con piedras preciosas son las que resaltan. Usted ha visto cuando ponen piedras de colores, resaltan los colores. El sumo sacerdote tenía un pectoral donde tenía piedras preciosas, que cada piedra identificaba a cada una de las tribus de Israel. Cuando estamos hablando acá, según el apóstol Pablo, después de las diaconías, y lo que le estoy planteando es otra línea transversal. Edificar con piedras preciosas significa el sacerdocio, la familia. Son piedras preciosas. La familia es una piedra preciosa. Cuando usted va al Salmo, dice: tu mujer será como vid plantada. Creo que es el 128, ¿no? Mire cómo dice 128: tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así bendecirá el Señor al hombre que le teme. Entonces, cuando está hablando Pablo de edificar con piedras preciosas, está hablando del sacerdocio. No olvide que la institución benefactora de los planes, propósitos y bendiciones del Señor es la familia. Entonces tiene que edificar la familia. Si usted no corrige a sus hijos, si usted no los enseña, si usted no los educa, no los forma, no importa que lleguen a tener un gran título. Un título no implica que seamos educados. Una buena educación en la casa nos permite comportamientos óptimos como ciudadanos. De nada serviría alcanzar los más altos niveles de la universidad si no nos podemos educar, si nunca vimos un desarrollo sacerdotal en la casa. Esa edificación con piedras preciosas es su familia. Su familia. Ay, hermano, pero eso está muy largo ahí del sacerdocio donde usted venía edificando. Va pues, 1 de Pedro 2:9, pues. Pero ustedes son, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo se llama el tema, hermano? Las tareas del cuerpo. Edificar con madera es edificar con salvación. Es enseñar la salvación a la familia. Es garantizar que la familia se va a salvar. A Noé le dijeron: constrúyete un arca de madera. Edifícate un arca de madera y le sellas, le calafateas todas las hendiduras para que el agua no entre. Y se salvó él y su familia.
Edificar en piedras preciosas y en madera es para que tú garantices la salvación de tu casa y garantices el sacerdocio de tu casa. Entonces, no solamente las diaconías, no solamente lo sobrenatural del evangelio, no solamente la grandeza de la palabra, no solamente la bendición de la justicia de Dios, ni del trabajo de la reconciliación. No, tenemos que edificar en unidad. Tenemos que edificar compartiendo nuestro pan con el que tiene necesidad. Tenemos que edificar el sacerdocio de la casa. Tenemos que edificar la salvación en la casa. Y eso trae iglesias fuertes, familias fuertes, iglesias fuertes. Porque ¿para qué vamos a hablar de los que edifican? Para los que toman nota, Génesis 6:14 está de lo de la edificación en madera. Y quisiera concluir, porque se fue el tiempo, que yo no quiero que usted edifique con hojarasca. Porque el que edifica con hojarasca es el que vive una vida de apariencia. Y según Éxodo 15:7 dice que su poder destruyó a los que se opusieron, desatando el furor, y los consumió como hojarasca. Ahí dice paja, pero es hojarasca en la Reina Valera. Entonces, edificar en hojarasca es edificar con apariencia. Pero edificar con paja es edificar en esclavitud. Uno que está edificando en paja no puede enseñarle las diaconías. Segunda de Pedro 2:19 dice: porque les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues que cada cual es esclavo de lo que le ha vencido. Porque si manda fuego, los que están en paja y en hojarasca agarran fuego. Hermano, y la madera, esa no agarra fuego, porque esa va sumergida en el agua. La salvación la da la palabra. Entonces el arca no agarra fuego porque estaba dentro del agua, y el agua es la palabra. Adentro de la hojarasca y la paja se agarra fuego. Pero ella no vaya a cantar, manda fuego, porque fuego, 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 porque va a agarrar fuego si está. Quiero concluir con esto. Las diaconías le van a dar la dimensión de un evangelio glorioso. Las diaconías le van a manifestar la gloria de Cristo. Las diaconías le van a manifestar el amor de Dios. Las diaconías le van a manifestar el trabajo que usted tiene de ir y rogar para que se reconcilien con Dios. Pero después de eso, usted tiene que edificar en unidad, compartir su bendición con el necesitado. Tiene que restaurar o levantar el sacerdocio de su casa y garantizar que la familia tiene salvación. Póngase de pie y hagamos una oración. Qué hermosa la palabra, hermano. Sí, qué rica. Démosle un aplauso al Señor y ya podemos decirle: Señor, ministra nuestras vidas a través de este pan, a través de este vino, que simbolizan tu cuerpo, tu carne y tu sangre, tu carne y tu sangre, que por tu misericordia hemos sido alcanzados, que en la cruz nos has dado el privilegio de ser comprados con esa sangre, lavados con esa sangre. Señor, que tu pueblo en esta oportunidad pueda ser ministrado para libertad, para sanidad, para recordar, Señor, que el día en que se manifestó este acto en la Pascua
fue para salir de esclavitudes. Si hay esclavitud en tus hijos y en tus hijas, de enfermedad, de dolencias, de deudas, de lo que sea, Señor, trae libertad. Que hoy, Señor, a partir de esta Santa Cena, se cambie un antes y un después, y que tus hijos se deleiten en adorarte.